La hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados en esta pandemia. Obviamente ha habido un impacto muy fuerte, tanto desde que los turistas no podrían venir, como también desde que los propios locales no podíamos salir. Se calcula aproximadamente que se han perdido o van a cerrar aproximadamente el 40% de los locales de hostelería, y ante esto quisimos averiguar o por lo menos tener una perspectiva desde ese campo de cómo se podría salir de esta crisis o cómo podríamos o qué se puede hacer para mejorar. Entonces, para esto hoy entrevistamos a Fernando Arellano, chef con 2 estrellas Michelin, conoce muy bien el sector y nos va a dar su perspectiva de cómo podemos mejorar o salir o dar un paso para salir de esta crisis. Bueno, Fernando, buenos días y gracias por venir. Un placer, gracias por la invitación. Nada, quería preguntarte a ver cómo ves desde la perspectiva de la restauración qué ha pasado, cómo se ha impactado y qué se puede hacer para salir de esta crisis. Bueno, yo creo que no se huelga decir que la situación ha sido, digamos, para nuestro sector ha sido catastrófica, ¿no? Es decir, el año pasado la caída fue dramática y que parecía que podíamos empezar bien, ha empezado terriblemente. Es verdad que ahora mismo parece que va arrancando el tema poco a poco, pero bueno, prácticamente yo creo que no hay una fórmula para salir de esto. O sea, la fórmula es que se siga apoyando a la hostelería desde las instituciones, porque realmente hemos sido muy damnificados. Además, un sector que yo creo que forma parte del valor turístico que tiene España en general, es decir, ha sido parte, digamos, de la marca España, ¿no? Y como tal se ha estado exportando. Entonces yo creo que conviene mucho protegerlo, porque es patrimonio precisamente del país, todo lo que se ha trabajado para tener el nivel de restauración que tenemos. Es decir, no hay que ver nada más Mallorca, por ejemplo, que yo recuerdo cuando llegué aquí en el año 2010 no tenía nada que ver. Es decir, el panorama gastronómico que había en Mallorca en aquellos días, que era ya, digamos, una isla donde había nivel gastronómico, pero ahora mismo la oferta gastronómica es mucho más interesante y variopinta, especialmente en sitios como Palma, de lo que era hace unos años. Y yo creo que eso también ha ido sumando a lo largo de estos años para dar valor a esa desestacionalización que se ha buscado siempre con Mallorca y con Baleares en general, ¿no? Entonces, yo considero que ahora mismo estamos en un momento complicado para el sector privado y tiene que ser muy ayudado por el sector público. Yo creo que se ha ayudado bastante especialmente a los trabajadores. Los trabajadores han estado, digamos, siguen estando incluso bastante protegidos, pero no tanto a los empresarios, ¿no? O sea, yo hubiese optado más por proteger al empresario y asegurarse que el empresario protege al trabajador, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que es muy complicado poner todo esto en marcha si como tú bien dices, casi medio sector está destruido, ¿no? Y el otro medio sector que no está destruido, de luego está tocado. Es decir, claro, no es que aquí yo creo que hay muy poquitos que hayan salido inmunes de esto. Sí que es verdad que hay algunos porque por su capacidad de reinventarse y por hacer cosas, digamos, diferentes y tal, pues incluso sale victorioso de algo como esto, ¿no? Pero no es el común de los mortales. La gran mayoría de nosotros lo ha pasado muy mal. Hemos ido surfeando la ola como se ha podido, haciéndonos pequeños, tratando es verdad que con la herramienta de los ERTE se nos ha permitido a lo mejor en un momento de hacernos más pequeños y de repente volver a crecer un poquito y volvernos a hacer pequeños, porque también es a lo que nos ha obligado la situación, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, como el tema ahora de las cuarentenas, si sale un positivo y todo esto, que realmente es que te descolocan y no hay una herramienta para amortiguarlo. Es decir, si tú tienes... por ejemplo, acabamos de empezar un proyecto en Madrid que estoy asesorando, ¿no? Un restaurante muy bonito en el centro de Madrid,
con la propiedad abrimos con muchísimo valor y coraje en medio de abril y salen 2 positivos en cocina, claro. tenemos que cerrar. Es decir, este tipo de cosas y ya eso ya no hay nada que lo que amortigue ese impacto. Es decir, ya te has lanzado y entonces este tipo de cosas si te hacen cerrar por un bien común, por un bien de todos, no es justo que solo paguen correcto, unos pocos. Es decir, y al final la hostelería se ha visto damnificado por un bien común, claro. En teoría. A vosotros, los empresarios, me dijiste que a la parte empleada, por así decirlo, la han ayudado con los ERTES. ¿Vosotros, los empresarios de restauración, habéis recibido ayudas? Prácticamente nula. Prácticamente es decir, nada. Es residual, no soluciona absolutamente nada. No va a salvar ningún restaurante el claro. tipo de ayudas es decir, el que no tenía un remanente, es decir, además luego van cambiando las cosas, sobre todo además hay una cuestión y es que las ayudas, eso también debo decir que para el lado de los empleados lo pasa fatal también, no estoy diciendo nada nuevo, pero la ayuda cuando hace falta es inmediatamente, no, claro, o sea, no cuando se pueda, tal, no, os vamos a ayudar, bueno, os vamos a ayudar, pero es que yo ya no tengo para hacer la compra en el supermercado esta semana, es decir, claro. No os vamos a ayudar, es algo que hace falta de forma inmediata. Y bueno, pues digamos, a la parte del empresarial, por lo menos a nosotros, digamos, prácticamente nada. Y luego van cambiando las cosas y intentas pedir como quien está mendigando, ¿no? Es decir, y de repente pues 3.000 euros porque no sé qué, pero eso, es decir, eso en realidad es el chocolate del oro, francamente, es decir, claro. no haces absolutamente nada con eso, es decir, o sea, yo creo que hace falta una conciencia real de decir, oye, estamos cerrando este restaurante tiene esta caja, a ver cómo solucionamos esto. Correcto. Es decir, cuánto es la cuenta de explotación, ¿no? Él se remitía, ¿no? al beneficio del año anterior, pero bueno, es que un restaurante que está empezando, pues muy probablemente pase 1 o 2 años sin beneficio. Encima que lo estás pasando mal porque estás arrancando, claro. Como no has tenido beneficio, no te corresponde ayuda. Es decir, son cosas que son, o sea, no tienen ninguna coherencia en ningún sentido, ¿no? Muchas de las decisiones que yo creo que también es cierto, tampoco me gustaría estar en los zapatos de los políticos, han tenido que tomar decisiones muy complicadas, ¿no? Pero yo creo que muchas de esas decisiones que han tomado se han tomado desde el punto de vista de salvar la imagen o digamos su beneficio político. Es decir, claro. no se han tomado realmente asumiendo el riesgo del impacto que el impacto negativo que pueda tener en su futuro político. No sé si me explico. Correcto. Porque toca que se tomen decisiones poco populares. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, si nos fijamos en Merkel, no voy a hacer aquí apología de nadie, ¿no? Pero quiero decir que Merkel ha tenido una trayectoria bastante respetada por Alemania en general, y es cierto que se ha encontrado con esta pandemia y nunca llueve a gusto de todos. Ha tenido que tomar decisiones a lo mejor que le han hecho ser no popular, pero digamos decisiones con cierta coherencia, con cierta... Si le preguntas a un alemán, pues posiblemente muchos te dirán lo contrario, evidentemente, porque claro. Ese es el motivo por el que es poco popular. Pero bueno, lo cierto es que yo no creo que le cueste tanto a Alemania, sobre todo en nuestro sector, salir del hoyo como nos va a costar Si entiendo bien, Alemania e Inglaterra, me comentaban propietarios de restaurantes alemanes e ingleses que habían recibido ayuda directa a los empresarios. Sí, ¿Es correcto esto? No, yo no, la verdad es que tampoco he hablado directamente con nadie al que le hayan... O sea, la teoría es esa, es decir, la teoría es precisamente lo que yo comentaba antes, que lo que se ha tratado es de proteger al empresario y asegurarse que el empresario protege al trabajador, prácticamente. Es decir, yo creo que lo que se ha tratado es eso. Luego yo creo que el tema de los ERTES hasta cierto punto ahora da un poquito para, desde el punto de vista del trabajador, da para especular también, y en este momento, es decir, hay gente que, bueno, pues... que parece que como que no se anima a incorporarse al trabajo, ¿no? Es decir, hay empresas a lo mejor que todavía, por el motivo que sea, están
en ERTE, no consideran adecuado volver a arrancar, como lógico y normal. Muchas de ellas están aquí, es decir, y muchos de sus trabajadores tampoco tienen interés en empezar en otras empresas, porque si empiezas a trabajar a jornada partida o tal, igual pierdes el acceso al ERTE. Entonces, de repente, si yo ofrezco trabajo a una persona a media jornada o lo que sea que está en ERTE, no le interesa porque resulta que pierde el ERTE, es decir, casi o sea, no gana han facilitado menos, el ERTE con una reincorporación laboral. Digamos que a la hora de poder ofrecer algo a alguien, siempre tienes, si está en ERTE, tienes que poder superar de alguna forma lo que gana con el ERTE, porque si no, no le vale la pena. Me refiero, evidentemente, el salario mínimo ya está por encima del ERTE, pero si tú necesitas una persona para trabajar 10 horas a la semana o 20 horas a la semana y está en ERTE en otra empresa, debería poderse compaginar. Correcto. Es decir, podrías, pues esto vamos, al principio de luego no era así, ahora ya no sé si han cambiado, pero yo veo mucha gente que de todas maneras que está un poco, digamos, a la espera de qué pasa mientras estemos en ERTE, no estamos mal, ¿no? Es decir, o sea, la inseguridad que tenéis los empresarios y por diferentes estructuras de no facilitar la reincorporación se traslada también a los trabajadores. Bueno, yo creo que hay diferentes cosas que juegan en contra a veces también de poder decidirse por incorporarse en otra empresa o lo que sea. En primer lugar, evidentemente, saber que la incertidumbre que hay en este momento, pues si tienes un ERTE en una empresa, no quieres salir de esa empresa mientras estés en el ERTE, no quieres salir completamente de la empresa, y bueno, mientras que se pueda mantener el vínculo con la empresa que te tiene en ERTE y poderte a trabajar con jornada completa en otra empresa, hasta ahí todo más o menos bien. Pero, por ejemplo, gente que de repente, especialmente aquí en Baleares, que sabemos que tenemos ya de por sí el problema de los alquileres que son caros, que tampoco es que haya muchísima disponibilidad de viviendas y demás, y luego, bueno, pues el tema del transporte, que al final tampoco es que tengamos la mejor infraestructura de transporte público y demás, con lo cual todo el mundo necesita su propio vehículo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de gastos que se generan para poder trabajar. Correcto. Que hay, teniendo mucha gente que viene de fuera de la isla, no quieren asumir el riesgo de venir a la isla, o directamente no quieren venir a la isla porque dice, ok, yo ahora mismo estoy en ERTE, me estoy cobrando un 70% de mi salario, si yo vuelvo y estoy de repente viviendo en Jaén, por así decirlo, claro, donde, y más aún si vives en casa de tus padres, pero donde me alquilé una casa y me está costando 300 euros, 400 euros al mes, y ahora me voy a ir a Mallorca, voy a alquilar un piso de 900 euros, etcétera, etcétera, encima me voy a tener que llevar el coche, con el coche voy a hacer X kilómetros al mes que me van a costar tanto de gasolina, etcétera, etcétera, me vale la pena trabajar. No sé si me explico, es decir, estamos en un punto en el que hay una especie de fantasma digamos con el ERTE que yo creo que en el momento en que se acaben los ERTEs la gente se dé cuenta que muchas personas se dan cuenta que no van a tener ese amparo y ahora realmente van a tener que buscar trabajo. Ahí es donde vamos a ver la parte más dramática de todo esto, porque ya digo, y lo entiendo, que cierta gente pues no quiere asumir el riesgo de salir, digamos, del amparo del ERTE y del haberse podido hacer pequeños durante todo este tiempo, porque no es que sea un par de meses. Claro. Es que hubo mucha gente, por ejemplo, trabajadores que teníamos aquí durante el ERTE que no venían de fuera. Perdón, durante el cierre, ¿no? Durante el cierre, el año pasado vinieron de fuera. Y bueno, esto es para un mes, es para 2 meses, vale, aguantamos, nos hacemos pequeñitos, gastamos poco, cobramos un 70%, bueno, aunque no lo cobramos, porque tardaron como meses en cobrarlo. Pero ya cuando se abre y tal, empezamos, vale, y luego otra vez para atrás, alerte otra vez, y ya te ves en la misma y tal. Esto no sabemos cuánto va a durar. La gente, cada uno se va a su sitio, o sea, se hacen pequeñitos donde pueden, reducen los gastos, se mantienen cobrando el ERTE, y así es un poquito como... Y cara al futuro, ¿qué le propondrías o qué dirías hacia la administración pública y hacia la parte privada también?
Bueno, yo creo que ahora hay otro problema, es que con el tema precisamente de los ERTEs, yo creo que hay muchas empresas que en efecto todavía están agarrándose al ERTE. En el momento en que no sabemos qué va a pasar, en el momento en que el ERTE acabe, en teoría hay que mantener todo el personal que tenías al principio. Claro. Entonces, una empresa que tiene que mantener durante 6 meses a toda su plantilla, no sabemos si la recuperación va a ser en 6 meses, va a ser en un año, va a ser en un año y medio, no sabemos qué volumen de producción tenía esa plantilla antes de esa empresa antes de la pandemia. O sea, esto es un tema muy delicado. Evidentemente los derechos de los empleados es fundamental, hay que velar por ellos, pero claro, ¿qué hace un empresario que se ve con una plantilla prepandemia, en el pospandemia, sin ningún tipo de herramienta que no sea, digamos, cosa que ya no existiendo los ERTEs? ¿Cómo haces para sobrevivir durante 6 meses sin poder hacer ninguna maniobra? Correcto. De ajuste de plantilla? Es decir, sí, entiendo que ¿Hay alguna previsión vista para esto? Nada. Pues la verdad es que no. Afortunadamente, en nuestro caso no nos afecta tan gravemente porque yo creo que especialmente en Baleares el impacto tal vez no sea tan grande. Lo será en muchos sitios, ¿no? Pero quiero decir, hay muchas de las empresas que ya nos pilló en temporada baja. Entonces nos pilló con plantillas de temporada baja. Vale. A muchas de estas empresas. Las personas a las que se metieron en ERTE son las que se tenían en el mes de marzo. No sé si me explico, en nuestro caso, por ejemplo. Correcto. Entonces, claro, es decir, no es lo mismo que si nos hubiese pillado en pleno mes junio, de agosto, julio, que a lo mejor la plantilla es 4 veces mayor. Correcto. Entonces, o más. Hasta 5 veces mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, nos permite manejar la situación de otra forma menos dramática, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo, una empresa en Madrid, donde todo el personal que tiene, no hay fijos discontinuos, nada, es fijos, que tienen 40 personas antes de la pandemia, y ahora se acaban los ERTEs, volvemos a poner el negocio en marcha y me tengo que mantener al menos durante 6 meses esos 40. Y luego, con todo y eso, si el trabajo no se recupera de la forma que queríamos, etcétera, etcétera, después de esos 6 meses voy a tener que hacer una regulación de empleo y demás, y pagar las indemnizaciones que toca, pues a lo mejor concurso de acreedores y peor para todos. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Que es lo que va a pasar con muchas de estas empresas, porque es que no hay otra herramienta que yo conozca, no hay otra herramienta ahora mismo que te permita manejar esto de otra forma, ¿no? Entonces, si entiendo bien, desde tu perspectiva, primero que nada, se debería haber cuidado más al empresario junto con el trabajador, sin dejar de lado al trabajador junto al empresario. Segunda, tener un vehículo o una manera de estos ERTEs, ir absorbiéndolos mientras pueda el restaurante o la restauración absorberlos. Y tercero, a post-pandemia, ver de alguna manera de poder reabsorber esta gente sin que cause la quiebra de las empresas. Sí, eso sería sí, más o menos, pequeño resumen, ¿no? o poder, es decir, yo creo que, digamos, avanzando entrando un poquito más en la materia de lo que has dicho, o sea, el tema de la ayuda a las empresas en conjunto con los empleados. O sea, yo creo que si permiten regular trabajo de forma temporal o tal, y asistir a los empleados durante este tiempo, digamos, de transición, y en función de resultados, una de dos, o plantear reincorporaciones. O sea, no tiene por qué ser un ERTE, plantear reincorporaciones, o si realmente no sube los resultados porque la empresa ya no tiene el mismo nivel de facturación que antes, pues ver una forma de amortiguar ese gasto de poder, o sea, tener que dejar salir a un empleado, que nunca es un plato de gusto para una empresa, ¿no? Muchas gracias por el resumen. Entiendo bien entonces que lo que
en la parte de restauración os preocupa el tema mucho de la parte personal, que obviamente es el gasto o los gastos de las partidas más importantes en una empresa de restauración, obviamente. Sí, claro. Y esto es lo la parte del recurso humano es lo más complicado de gestionar. Porque... Bueno, pues a ver si esto nos escuchan y les puede servir a todo el sector. Estupendo. Muchas gracias, Un placer. Fernando. Gracias.